Vamos a dialogar a esta hora. Estamos en contacto con el profesor Lucio Castro Chipana, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú, a quien saludamos. Profesor, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Lizardo, muy buenas tardes. Agradecer la oportunidad y por tu intermedio siempre el saludo muy afectuoso al magisterio y al país. Sí, señor Castro, una situación complicada que vive nuestro país, pues no, ante estos cambios, lamentablemente cuando no hay una política de Estado, se avanza, se retrocede, se vuelve a foja cero. ¿Cuál es su punto de vista desde el punto de vista de la educación? El magisterio tiene una mirada sobre lo que ocurre en el país. Mira, increíblemente en 10 años hemos tenido 8 presidentes y ese solo dato refleja que aquí hay un tema de inestabilidad y una situación muy crítica que a la clase política, que a los peruanos les debe interesar superar. Segundo, de que en el país observamos que hay un poder que destaca y prácticamente ha hegemonizado, pone la agenda y toma las decisiones. Es el poder legislativo, en el cual hay organizaciones que no están apostando por el Perú, sino por intereses políticos partidarios o de grupo. Esta situación debe cambiar y el proceso electoral debe significar un momento en el cual el peruano, el ciudadano, el elector debe reflexionar minuciosa y acuciosamente, revisar propuestas y desarrollar una votación informada. Y con respecto a las encuestas, lo cierto es que más de un porcentaje grueso, importante de la población no ha definido todavía su voto, sabe sí por quién no va a votar y creemos nosotros que es la oportunidad para desarrollar los cambios que Claro, esperamos. 29.1%, por ejemplo, en esta encuesta de CPI. Es un porcentaje importante, ¿no? Que hay gente, electores que no están indecisos, por ejemplo. Y es la gente que va a definir el proceso electoral, por eso la afirmación de que debe haber un outsider nos parece una evaluación cercana a la realidad. Y este outsider o esta persona que destaque en la última etapa de este proceso tiene que ser alguien que desarrolle afirmaciones alternativas a los problemas del país y sobre todo el elector sienta que dice la verdad, porque lo que más existe en este proceso es desconfianza, incertidumbre. Claro. Y si hay credibilidad en el candidato, y si hay hay cumplimiento de los compromisos, y si hay una trayectoria limpia, una trayectoria de identificación con las necesidades del pueblo, yo creo que por ahí va a ir la voluntad popular. Ahora, señor Castro, en las gestiones que venía haciendo el SUTE, por en este trabajo de lucha, manifestaciones, marchas que se estaban dando, se había avanzado en algunos puntos importantes. ¿Hay preocupación en el SUTE y el magisterio porque vuelve al gobierno Perú Libre? Sabemos de los problemas que se suscitaron con Pedro Castillo. Mira, nosotros tenemos un trabajo de relación estrecha con el magisterio, de identificación de los problemas de la educación y de los trabajadores, y del trabajo que venimos desarrollando a efecto de organizar, de esclarecer y de fortalecer nuestro sindicato. En eso hemos avanzado de manera muy positiva y contamos con la confianza del magisterio. Hoy esperamos que este gobierno actúe no de espaldas a la educación, más todavía teniendo en cuenta que el año lectivo comienza en este mes que se avecina y lo que más corresponde en este gobierno en sus decisiones es considerar que se debe asegurar un nivel de estabilidad y que en la responsabilidad del sector educación debe estar alguien que conozca la problemática ya, que haya planteado atenciones y asegurado que para el inicio del año escolar mínimamente las instituciones cuenten con condiciones básicas. Eso esperamos, de lo contrario, si hay desatención de los derechos de los trabajadores, si hay desatención de las responsabilidades constitucionales y legales que tiene el Estado para con la educación, si hay un desentendimiento del sector, los maestros, los auxiliares, el magisterio, va a hacer lo que también sabe hacer, presionar y exigir para que la mirada de prioridad aparezca. Ahora en la presente campaña, don Lucio, el Frente Social, impulsado por distintos sectores, entre ellos el SUTEP, está apoyando de alguna manera la candidatura de Marisol Pérez Tello, ¿no? Candidata por Primero la Gente. ¿Por qué han tomado esta decisión?
Mira, el año pasado el SUTEP tomó una decisión en el sentido de desarrollar en el país un proceso de unidad, un proceso de articulación unitaria de todas las organizaciones ligadas a trabajadores y al país y al pueblo. Y así se constituyó el Frente Social por el Perú, en el ánimo de señalar también los problemas fundamentales del país y exigir a la clase política que nosotros los trabajadores tenemos necesidad también de practicar la política y de tener espacios en esos espacios de dirección y de decisión política. Y quien ha respondido a esa expectativa de asumir la plataforma, el programa mínimo del Frente Social por el Perú, y también de generar espacio para los trabajadores, es justamente Marisol Pérez Tello. Y si uno revisa su programa, sus propuestas, si uno tiene en cuenta la trayectoria personal que tiene, definitivamente consideramos genera la confianza que esperamos, y nosotros, el SUTEP, el Frente Social por el Perú, hoy está siendo parte de esa integración con primero la gente, y están trabajando en función de ello. Ahora, en estas elecciones que es bien complicada, ¿no?, por la cantidad de agrupaciones, partidos políticos que se presentan, uno de los temas principales debería ser la educación, ¿no? Puntos que nosotros revisando hemos encontrado que muchos candidatos no lo tienen. Estamos, por ejemplo, a puertas ya, profesor Lucio Castro, del inicio de las clases escolares. Y ahora que hemos estado informando, por ejemplo, de intensas lluvias que se dan en diversas regiones del país, las infraestructuras educativas pues están bastante críticas y hay mucha preocupación al respecto. Mira, uno revisa los programas de los más de 35 partidos que están en el proceso electoral sobre educación y va a encontrar que poco o nada tienen, y que lo que sí evidencian es un desconocimiento de un sector sensible, de un sector que debe tener la atención y prioridad de parte del Estado y los distintos gobiernos. Y eso es lo que incomoda al magisterio, que quienes quieren gobernar el país, quienes plantean sacarnos adelante y convertirnos en una gran nación en términos comparativos en el mundo, no sabe qué va a hacer en educación. Y en educación hay problemas que siempre hemos señalado, que tienen que ver con la infraestructura, más todavía cuando las clases ya van a empezar, bueno, y lo que queremos son instituciones con condiciones básicas. No hay mención al tema, por ejemplo, de la alimentación, en donde hemos dicho siempre de cada 10 menores en edad escolar, 6 tienen anemia, malnutrición, y con hambre no se aprende. El tema de recursos tecnológicos, tenemos en las instituciones educativas recursos que datan de la tercera revolución industrial y ya estamos en la cuarta. Tenemos el tema de alumnos o menores en edad escolar que no están en el sistema, no ingresan al sistema, más de 1 millón que se queda fuera sin estudiar, y que prácticamente con esa decisión y abandono del Estado está condenado al fracaso. El tema de las capacitaciones y el tema de remuneraciones son problemas que mencionamos a cada momento, pero que de parte de la clase política, de los gobiernos y del Estado no encuentra una atención. Y eso incomoda, molesta, y por eso justamente consideramos que el magisterio en este proceso electoral va a jugar un papel protagónico, determinando su confianza, su credibilidad, por alguien que tenga mirada de prioridad por la educación, por los derechos de los trabajadores en general, y por enfrentar e impulsar la reforma tributaria necesaria, la reforma agraria, la mirada de prioridad por la salud, por la educación, por la seguridad social, por la previsión social. Eso esperamos escuchar en este último mes que queda para determinar una votación. Claro, hay candidatos que están en esta electoral, en la lucha, ¿no?, por llegar a un curul para que el magisterio tenga una voz verdadera dentro del Congreso de la República, señor Castro. Es cierto, hay trabajadores que consideran que deben tener un espacio político para desde ahí legislar, representar y fiscalizar en favor del país, pero hay otros pues que en el caso del magisterio son profesores, han demostrado su mediocridad, su ineptitud, han estado enlazados con la corrupción e increíblemente hoy pretenden ser reelegidos. Entonces nosotros decimos que este es un proceso en el cual también la mediocridad y la corrupción tiene que ser desechada, rechazada por todos los electores. Y esperamos que este Congreso
tenga a lo más pulido, refinado del país, de tal manera que la legislación que se emita, la fiscalización que se desarrolle y la representación que deba realizarse esté a la altura de las expectativas de todos los electores y de todo el país. Ahora, finalmente, profesor Lucio Castro, ¿tiene información respecto ya para el inicio de las clases escolares, si en un 100%, en qué porcentaje están aptos ya para que los alumnos vayan a los centros educativos del Estado? Lizardo, tú has señalado un tema sensible y real. En la selva del país hay un proceso de inundación producto de las lluvias muy intensas. En la sierra igualmente. Nosotros hemos propuesto al Ministerio de Educación que haya no una decisión uniforme en el sentido de tal día empiezan las clases, sino que este inicio de clases y la recuperación de clases se haga en atención a la realidad de la selva, de la costa, de la sierra del país. El inicio de clases en la realidad de cada circunstancia, de cada región, ¿no? Exacto, ¿no? Porque es cierto, tú vas por la selva, en Ucayali, en Loreto, las lluvias fuertes van a hacer que instituciones educativas que están en lugares precarios estén inundadas, hasta que venga la etapa en que ya aparece el sol con más intensidad, las lluvias se reducen, las instalaciones quedan listas y expeditas para que reciban alumnos. Entonces ahí hay que tener en cuenta esa realidad para programar cuándo se inicia y cuándo termina. Igualmente, en los lugares en los que no haya inconvenientes, de repente Lima Metropolitana y otras regiones, las clases comiencen en la fecha señalada y terminen también en la fecha señalada. Bien, profesor Lucio Castro, muchas gracias. Y en conclusión, pues, para que nuestro país avance, se debe acabar de una vez por todas esta improvisación y el aprovechamiento que muchas veces se dan los políticos, ¿no? Cuando ocupan un cargo, sobre todo. Para nosotros es clave, Lizardo, y lo reiteramos y de acuerdo contigo, no más aprovechamiento, estabilidad y mirada de prioridad para educación. Eso es lo que propone el magisterio y en atención a ello desarrollaremos nuestras acciones. Muchas gracias, profesor Lucio Castro Chipana. Un abrazo, Lizardo. Un abrazo, buen fin de semana.